Hola, en esta tarde vamos a aprender brevemente sobre una de las tres leyes de los gases. La primera, llamada la ley de Boyle-Mariotte. Como ustedes recordarán, en la clase anterior, estuvimos trabajando sobre las características y propiedades que tienen los gases y vimos tres variables que son la presión, la temperatura y el volumen. La ley de Boyle se va a caracterizar porque de estas tres variables la temperatura va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir? Que no va a variar. Por tal razón nos quedan dos variables a trabajar, que van a ser el volumen y la presión. ¿Qué sucede con los gases cuando aplicamos volumen y presión? Como ustedes pueden ver en esta jeringuilla, está abierto, por tal razón en la parte interna existe un gas, aire. Si es que se puede apreciar, yo voy a tapar la punta. Tenemos en este instante 60 mililitros de volumen. Si yo aumento la presión, el volumen del gas disminuye. Tengo una lectura de 25. Pero si disminuye la presión, fíjese cómo nuevamente el volumen aumenta. Repito, si aumento la presión, el volumen disminuye. Si aumenta el volumen, la presión está disminuyendo. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Vamos a demostrar esto gráficamente. En este gráfico tenemos la presión versus el volumen. Si yo tengo una presión 1, que fue la primera que hicimos, una presión 1, voy a tener también, si ustedes se fijan, aumentamos la presión, el volumen disminuye. Un volumen 1. Luego, el volumen aumentó, pero la presión disminuyó. Si hacemos esta gráfica, obtenemos el siguiente resultado. Vamos a obtener una curva. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar en esta curva? A una presión 1 tengo un volumen 1. Si disminuye la presión, el volumen aumenta. Es decir, son inversamente proporcionales, como lo sugiere la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, si yo tengo aquí una presión 1, aumento la presión, disminuye el volumen, quiere decir que es inversamente proporcional. La presión 1 es inversamente proporcional al volumen 1. Si es que yo despejo, me quedaría presión 1 por volumen 1 es igual a K. Es decir, es constante. En el caso del dato 2, voy a tener presión 2 es inversamente proporcional al volumen 2. Despejando la fórmula, la presión 2 por el volumen 2 también va a ser constante. Tengo aquí una ecuación y ambas son iguales acá. Por tal razón, puedo igualar ambas ecuaciones. Es decir, la presión 1 por el volumen 1 o, para los problemas, presión inicial, volumen inicial, va a ser igual a la presión final por el volumen final. Y esta es la deducción de la fórmula de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Cuál es la característica principal? Que su temperatura tiene que ser constante. Para los ejercicios, P1 va a ser la presión inicial, B1 volumen inicial, P2 presión final y B2 volumen final. Vamos a resolver un ejercicio para demostrar lo fácil que es. Problema 1.
La presión que se ejerce sobre 50 litros de un gas aumenta desde 20 atmósferas hasta 80 atmósferas. Calcular el nuevo volumen si la temperatura permanece constante. La presión que ejerce sobre 50 litros de un gas aumenta desde 20 atmósferas hasta 80 atmósferas. Calcular el nuevo volumen si la temperatura permanece constante. Sacamos los datos de este problema en el cual nos está diciendo que tenemos una presión inicial de 20 atmósferas que va a aumentar hasta 80 atmósferas. Esta presión está siendo aplicada al volumen de un gas equivalente a 50 litros. Nos preguntan cuál será el volumen final. Tenemos entonces los datos, partimos con la fórmula. Como vimos hace un rato, en este proceso, la ecuación para resolver es presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Como la incógnita es el volumen final, despejamos de esta ecuación. Volumen final va a ser igual a presión inicial por volumen inicial sobre presión final. Reemplazamos los datos. El volumen 2 va a ser igual a presión inicial, 20 atmósferas, por volumen inicial, 50 litros. Todo esto sobre la presión 2, que es 80 atmósferas. Simplificó unidades, atmósferas con atmósferas. Y el resultado es en litros. 12,5 litros. Eso es todo. Gracias.